Al final del semestre de primavera de nuestro último año, mi estado mental y el de mis colegas era, simplemente, estar quemados. El semestre nos había machacado a todos, y necesitábamos un reseteo mental urgente. Nunca he sido de los que planean mucho, y esta vez no iba a ser diferente. Sabía que si esperaba lo suficiente, Steven o Josh harían planes por nosotros. Chicos, os va a encantar esta idea, dijo Steven con una energía exagerada al entrar en nuestro cuarto. Aquí vamos otra vez, dijo Brian, poniendo los ojos en blanco mientras me miraba. Steven y Josh siempre eran los que organizaban las cosas. Mientras que las ideas de Josh eran siempre más sencillas, como ir a los bolos o de bares, los planes de Steven eran siempre un poco más, fuera de lo común para nuestro grupo. Excursión de acampada, exclamó Steven. ¿Qué? Gritó Josh desde su habitación. Todos hemos reconocido que este semestre nos ha dejado hechos polvo, ¿no? Que necesitábamos algo nuevo para activar el cerebro y prepararnos para el último semestre, ¿verdad? Bueno, creo que esto es lo que necesitamos. Eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Dios, no he ido de acampada desde que tenía como 8 años. Creo que estabas conmigo esa vez, ¿verdad, Brian? Sí, esa fue la última vez para mí también, respondió Brian. Y, continuó Steven, después de que terminen las clases, quién sabe si tendremos otra oportunidad de hacerlo. Brian salió de su habitación frotándose los ojos. ¿Quieres ir de acampada en verano cuando hace calor? Eso suena a infierno. Oh, por favor. No es tan malo cuando te acostumbras, replicó Steven con sorna, además, serían solo 2 días. Caminaríamos fuera de los senderos hacia el bosque, montaríamos el campamento, viviríamos un poco, beberíamos mucho y luego volveríamos. Además, si realmente no puedes soportarlo y quieres echarte atrás, siempre podemos volver antes de lo previsto. ¿A dónde iríamos? Pregunté. A los Pine Barrens, dijo Steven, abriendo las manos en un gesto de tara. ¿Los Pine Barrens? Se rió Brian, ¿no dijiste que querías acampar fuera de los senderos en el bosque? ¿No está prohibido acampar así allí? Sí, replicó Steven, pero tengo un colega que ha conseguido un trabajo allí. Dice que los guardabosques ni siquiera se salen de los senderos para buscar gente acampando allí, e incluso si encuentran acampistas, simplemente les dicen amablemente que se vayan y ya está. Estoy dispuesto a ir de acampada. Creo que es una buena idea, dijo Brian. Bueno, creo que si lo hacemos, acabará siendo un desastre total, dijo Josh mientras se bebía un vaso de agua entero. Michael, dijo Steven mirándome. Parece que la decisión es tuya. Josh no estaba contento con mi respuesta, pero siempre he sido una persona bastante a lo que surja, y si Brian pensaba que sería divertido, iba a confiar en él. Brian había sido mi mejor amigo desde la infancia. Las historias que él y yo podríamos contar de nuestras desventuras juntos serían muchísimas. Al final del día, siempre me pondría de su lado si él pensaba que era una buena idea. Unas semanas después, teníamos el viaje planeado y estábamos de camino a los Pine Barrens. Vivir en el área de Filadelfia significaba que el viaje a los Pine Barrens no era difícil en absoluto, solo un viaje de 2 horas en coche hasta el lugar donde Brian aparcó su todoterreno al lado de un camino de tierra para que pudiéramos empezar a llevar nuestro equipo al bosque. Me preocupaba que el bosque fuera difícil de atravesar, pero bajo el dosel de pinos, el suelo del bosque estaba despejado y era fácil de navegar, solo había que atravesar arbustos ocasionales que llegaban a la altura de las rodillas. A pesar de que la mayoría de nosotros no somos amantes de la naturaleza, caminar por el bosque fue sorprendentemente agradable. Los Pine Barrens en sí mismos eran preciosos, y los sonidos y los olores daban una sensación sorprendentemente reconfortante. Disfrutamos bromeando durante la caminata, viendo cosas y riéndonos de Josh después de que se quedara atascado en el barro hasta las rodillas cuando intentamos caminar por lo que Steven describió como una ciénaga depresiva, básicamente un lugar bajo y húmedo en el bosque. Después de llegar a un lugar despejado y abierto a aproximadamente 1 milla dentro del bosque, empezamos a montar nuestra tienda. La instalación del campamento fue bastante rápida y sin problemas. Teníamos una tienda grande donde los 4 podíamos caber cómodamente. Encontramos algunas piedras e hicimos una hoguera, y pronto estábamos todos con unas cuantas cervezas y tratando de averiguar cómo asar las hamburguesas que habíamos traído en la nevera sin una parrilla. A pesar de la belleza del bosque y de que lo estaba pasando bien, no pude evitar notar que el bosque se estaba volviendo más silencioso. No silencioso, sino como si los pájaros y los insectos estuvieran más lejos. Esta sensación fue acompañada por una extraña sensación.
Miré el suelo del bosque a nuestro alrededor, pero no vi nada. Supuse que esta extraña sensación provenía del alcohol mezclado con la sensación de estar en un lugar desconocido y que el silencio del bosque era causado por 4 chicos universitarios ruidosos que asustaban a toda la vida salvaje. Hice todo lo posible por ignorarlo y divertirme. Cuando la tarde se convirtió en noche y todos habíamos bebido más de la cuenta, nos reunimos alrededor del fuego y recordamos los últimos años y hablamos de lo que nos deparaba el futuro. Steven programó nuestro viaje alrededor de algo llamado superluna. Al parecer, la luna se suponía que iba a ser más grande y brillante esa noche. No le presté mucha atención, pero supongo que era un poco más brillante. La luna llena sobre nosotros iluminó el bosque con un suave brillo azul antes de quedar sumida en la oscuridad cuando las nubes cubrieron el cielo, solo para que la luz reapareciera minutos después. Te lo digo, Samantha está totalmente colgada de ti, dije riendo mientras veía cómo el rostro de Steven se ponía rojo por algo más que el alcohol. Lo sé, pero las cosas son complicadas, dijo Steven, agachando la cabeza. Si lo sabes, ¿qué haces aquí en medio del bosque?, preguntó Josh lanzándole un pequeño palo. Porque sois mis amigos, Steven se recostó en su silla, además, pronto me graduaré. Samantha y yo vamos a tener caminos diferentes. No funcionaría. Quería tener solo un fin de semana en el que pudiéramos pasar el rato sin tener que preocuparnos por ninguna responsabilidad o tonterías. Experimentar algo nuevo, reírnos mucho, vivir un poco antes de que todo esto termine. Hablas como si nunca fuéramos a volver a vernos después de la universidad, dije riendo mientras me sentaba, seguiremos siendo amigos, tío. Sí, añadió Josh, ¿qué, piensas desaparecer después de que todo esto termine? No, dijo Steven, solo sé que todos tendremos vidas muy diferentes una vez que nos graduemos. Sois los amigos más cercanos que he tenido. Simplemente no quiero que eso termine. No seas tonto, dijo Josh mientras lanzaba una lata de cerveza aplastada a la oscuridad, no vamos a dejar de ser amigos porque obtengamos un estúpido papelito. Brian se levantó y le dio una palmada en el hombro a Steven. Diría algo bonito también, pero ambos sabemos que no tengo la inteligencia emocional para eso. Pero no vamos a irnos a ninguna parte. Pero ya es tarde. Voy a ir a mear y a dormir un poco. Esa es probablemente una buena idea, añadió Steven riendo, exploraremos la zona alrededor del campamento mañana si os apetece. Creo que vi en el mapa que había un arroyo cerca. Cuando me metí en la tienda detrás del resto del grupo, eché un último vistazo al bosque. Noté el silencio de nuevo en este punto. Sin embargo, esta vez fue peor. Apenas podía oír el sonido de los insectos en la distancia. El bosque que nos rodeaba inmediatamente se sentía muerto, hueco. Mientras cerraba lentamente la cremallera de la tienda, me invadió una repentina ola de malestar, como si hubiera hecho algo malo y supiera que me iban a pillar. Me volví hacia Brian. Podía ver que él sentía lo mismo. Hablamos un momento sobre lo que podía ser, Josh se aseguró de hacer bromas sobre cómo teníamos miedo de que Bigfoot viniera a buscarnos. Aunque juraría que Josh tenía la misma mirada nerviosa en los ojos. Finalmente, concluimos que la paranoia era causada por las bebidas. Bromeamos un poco más en la tienda. Después de un rato, todos nos tragamos la sensación, y pronto me quedé dormido. Cuando Brian me despertó, mi cabeza se agitó mientras los efectos del alcohol en mi sistema estaban disminuyendo. Me di la vuelta y gruñí, intentando que Brian me dejara en paz. Unos momentos después sentí otra sacudida en mi espalda. ¿Qué? Una mano cubrió rápidamente mi boca antes de que pudiera terminar mi frase. Mis ojos se abrieron de golpe y me senté, sorprendido por la repentina invasión de mi espacio personal. Miré a mi alrededor dentro de la tienda en estado de shock, no podía decir qué hora era, pero dada la oscuridad del exterior de la tienda, podía decir que había pasado el tiempo suficiente para que el fuego se hubiera apagado. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, miré para ver a Brian con el dedo apretado sobre sus labios con una expresión de terror en su rostro. Steven y Josh también estaban despiertos. Steven compartía la expresión de Brian, pero Josh parecía tan confundido y cansado como yo. Incliné la cabeza con confusión y lo vi articular palabras. Hay algo fuera de la tienda. Me quedé quieto un momento y cerré los ojos, a través del silencio del bosque, lo oí. Podía oír lo que fuera que estuviera dando vueltas alrededor de la tienda lentamente. Podía distinguir 4 pisadas distintas. Antes de despertarte, estaba más cerca de nuestra tienda, se inclinó Brian y susurró, podía oírlo respirar justo al lado tuyo. No sonaba bien. ¿Quizás es solo algún animal? Susurré.
Cuando Brian iba a responder, se congeló de repente y se llevó el dedo a la oreja en un gesto de escucha. Cuando el ruido llegó a mis oídos, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Solo puedo describir el sonido como una respiración trabajosa. La cosa sonaba como un paciente de hospicio en su último día. Steven parecía petrificado por el sonido, pero Josh parecía enfadado. Oye. Largo de aquí. Gritó Josh, golpeando el lateral de la tienda. Su voz resonante perturbó lo que parecía un silencio sagrado. La respiración y el caminar cesaron. Miré a Brian para ver que se volvía a tapar los labios con el dedo. Negué con la cabeza a Josh en señal de protesta, pero él continuó. Es solo un animal. Si somos lo suficientemente ruidosos, lo asustaremos. Antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador rasgó el aire. Sonaba como una persona con un dolor agonizante mezclado con el sonido del metal siendo cortado con una amoladora angular. Era tan fuerte que mis oídos zumbaban como si estuviera justo al lado de un disparo. El silencio que siguió al grito solo duró unos segundos, pero la tensión que dejó era algo que se podía sentir en todo el cuerpo. De repente, el silencio se rompió con el sonido de las barras de la tienda rompiéndose mientras se derrumbaba sobre nosotros. La tienda se convirtió rápidamente en un revoltijo de extremidades que se debatían y gritos mientras intentábamos encontrar una salida. Los sonidos de pánico fueron acompañados por otro sonido, un golpe duro, pesado y continuo en el suelo. Con cada pocos golpes podía oír un extraño crujido húmedo. Sin previo aviso, el golpe cesó y fue reemplazado por más de los gritos dementes de la cosa fuera de la tienda. Me tapé los oídos para protegerme de los gritos de la cosa. Cuando quité las manos, oí lo peor que podía imaginar en ese momento, el sonido de la lona de la tienda rasgándose lentamente. Me debatí llorando pidiendo ayuda, buscando una escapatoria mientras sentía que la tienda empezaba a levantarse mientras la cosa intentaba entrar en la tienda con nosotros. Sentí el aire fresco de la noche golpear mi mano mientras la sacaba por lo que habría sido la puerta de la tienda. Sentí que alguien me agarraba la mano y me arrancaba de la tienda. Ya estaba de pie, en la oscuridad podía ver a Brian tirando de mí con Steven ya en la línea de árboles. A través de la adrenalina, podía oír a Brian gritando. «Corre, Michael. Corre. Vete al coche». Cuando llegué a la línea de árboles a unos 40 pies de distancia, me volví por un breve momento. A la luz de la luna, pude distinguir las formas de lo que estaba sucediendo. La mitad delantera de la cosa estaba en la tienda. Se debatía dentro, tirando y rasgando algo. Sus patas traseras se parecían a las de un pequeño caballo, pero parecía que no tenía pelo, revelando lo que parecían ser grandes músculos tensos bajo su piel oscura. Tenía una cola larga y delgada y dos protuberancias masivas que salían del centro de su espalda. Sin previo aviso, la criatura se lanzó hacia atrás, de pie sobre sus patas traseras con la tienda todavía cubriendo su cabeza y gritando su horrible chillido en el bosque. Era alta, al menos 7 pies desde donde podía ver que su cabeza estaba en la tienda. Extendió sus protuberancias en lo que ahora podía ver que eran alas de cuero masivas. En ese momento, me di la vuelta y seguí a mis amigos en la dirección en la que habíamos venido. Corrí a través de la oscuridad, solo pudiendo ver la luz de la luna que periódicamente quedaba cubierta de nubes y sumía el bosque en una densa oscuridad. Chocamos contra los árboles y tropezamos con las raíces a la sombra de las nubes. Después de lo que pareció una eternidad corriendo, nos encontramos corriendo cuesta abajo y nuestros pies aterrizaron en un suelo blando y húmedo. Habíamos llegado a la ciénaga de antes. Solo estábamos a mitad de camino del coche. Steven dejó de correr y cayó al suelo. A la luz de la luna pude ver sangre en su costado y pierna. «Steven, ¿estás bien, tío?», pregunté, arrodillándome a su lado. «No me tocó, no es mía», respondió Steven en voz baja. Miré a mi alrededor, el bosque estaba vivo de nuevo, podía oír los insectos zumbando a nuestro alrededor y haciendo sus sonidos. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaba algo. «¿Dónde está Josh?». Brian estaba sentado contra un árbol con la cabeza entre las manos. «Brian, ¿dónde demonios está Josh?», dije más alto. «Lo mató», dijo Steven entre dientes apretados. «¿Qué?», dije sintiendo que se me caía el estómago. La cosa le estaba haciendo agujeros, era como si supiera dónde estaba, lo juro, lo vi meter una pezuña en su pecho. «¿Qué clase de animal era ese?», dijo Brian, mirándonos con los ojos llenos de lágrimas. «Quizás es un ciervo con esa mierda de enfermedad en descomposición», dijo Steven sentándose. «No lo creo». «¿Qué clase de animal así tiene alas?», dije con voz temblorosa. «¿Alas?», dijo Steven, «no hay animales así que tengan alas».
Nos miramos por un momento con miradas confusas y asustadas antes de que un grito horrible y familiar rasgara el bosque detrás de nosotros. Los tres nos pusimos de pie de un salto. No, por favor, Dios, no. Steven empezó a llorar. Vamos. Tenemos que irnos. Tenemos que llegar al coche. Brian empezó a retroceder rápidamente antes de darse la vuelta para correr. Los dos seguimos a Brian a través de la oscuridad mientras sonaba otro grito. Estaba mucho más cerca ahora. Tenía que estar en la cima de la depresión mirándonos desde arriba. Oí lo que sonaba como un golpe detrás de mí. Con miedo, corrí más rápido antes de ser detenido en seco cuando oí el grito de Steven. Michael. Para. Ayúdame, por favor. Me di la vuelta para ver a Steven sobre su pecho, hundido hasta las rodillas en el barro de una parte más húmeda de la ciénaga. Por favor, no me dejes, Michael. Por favor. Dijo Steven con respiraciones agudas y llenas de pánico mientras intentaba sacarse del barro. Di un paso adelante antes de ver una figura oscura arrastrándose por la pendiente de la ciénaga a cuatro patas. Por un momento quedé paralizado por el miedo, luego mi cerebro me dio una sola orden en forma de pensamiento: corre. Mientras me daba la vuelta y corría, los gritos y súplicas de ayuda de Steven me atravesaron el alma. Steven había sido mi amigo durante años. Quería ayudarlo, pero no podía. Seguí corriendo. Incluso cuando sus súplicas se convirtieron en gritos agonizantes. Incluso cuando oí los sonidos de huesos rompiéndose y carne desgarrándose, no me di la vuelta. Dejé que mi amigo muriera en esa ciénaga. Lo dejé para que el diablo lo reclamara. Alcancé a Brian y corrimos juntos, negándonos a hablar, atormentados por los gritos de Steven que se desvanecían lentamente a medida que nos alejábamos. Seguimos corriendo a través de la oscuridad. Incluso cuando ambos nos dimos cuenta de que deberíamos haber llegado al coche en ese momento, seguimos corriendo. Las nubes se hicieron más densas sobre nuestras cabezas y pronto los dos estábamos corriendo a través de la oscuridad pura. Brian debió verlo antes que yo, se detuvo en seco y gritó mientras corría a su lado: Michael, para. Mira, su voz se cayó cuando mis espinillas chocaron contra algo duro, haciéndome caer sobre lo que podía sentir que era un suelo de hormigón. Me encogí en una bola y gemí de dolor. Mirando hacia arriba, pude ver que habíamos tropezado con una gran estructura de hormigón. A nuestro alrededor había paredes pintadas con grafitis y lo que parecían ser la parte inferior de pilones de hormigón que sobresalían del suelo. ¿Qué demonios es esto? Gemí en voz baja. ¿El armazón de algún edificio viejo abandonado? Dijo Brian entre jadeos forzados. He oído que los Pine Barrens están llenos de ellos, pero no pensé que estuviéramos lo suficientemente cerca como para correr hasta uno. Estamos muertos, murmuré mientras me sentaba y apoyaba la espalda contra un pilón cercano. No tenemos ni idea de dónde estamos, no sabemos dónde está el coche, los mató, nos va a matar. Brian se sentó a mi lado y me puso el brazo alrededor en un intento de calmarme. Vamos a estar bien. Mira los grafitis que nos rodean. Este lugar tiene que ser popular. Tiene que haber una carretera cerca. La encontraremos y saldremos de aquí. Por un breve momento, Brian me infundió un rayo de esperanza. Esperanza de que esta pesadilla estuviera casi terminada. Esperanza de que estuviéramos a salvo. Pero esa esperanza fue efímera, porque en el breve momento de esperanza fue cuando lo notamos, el bosque que nos rodeaba, estaba silencioso. Mi corazón se hundió al oír un ruido débil en la distancia. El sonido de ramas rompiéndose y moviéndose acompañado de un sonido silbante a través de los árboles, como un viento que comenzaba, se detenía y luego comenzaba de nuevo. Un viento que se acercaba. Brian me agarró del brazo y me llevó a un rincón oscuro donde dos de las altas paredes de hormigón se encontraban sombreando esa área en la oscuridad. Podía sentir el viento que las alas de la criatura empujaban sobre mí. Levanté la vista para ver la silueta del monstruo pintada contra el cielo nocturno. Las proporciones de la cosa eran antinaturales. Su cuello parecía demasiado largo para su cuerpo. Su cabeza era demasiado grande, pareciendo casi como la cabeza de un caballo en el cuerpo de un ciervo. Oí las pezuñas del monstruo golpear el hormigón cuando aterrizó en la pared sobre nosotros. El diablo dejó escapar su horrible grito mientras una gran nube cubría la luna, dejándonos solo con los sonidos de nuestro entorno. Por un momento, casi levanté las manos para protegerme los oídos de su monstruoso grito, pero me contuve por miedo a que viera él.